conocido como F-16, diseñado para ser un caballo de batalla en el aire, un avión táctico polivalente, supersónico y monomotor. Durante casi una década, el cielo argentino tuvo una especie de vacío acústico y estratégico que pocos se animaban a admitir, pero que todos los que amamos la defensa sentíamos en el pecho una angustia constante. Desde que dimos de baja a los Mirage en 2015, Argentina perdió algo mucho más que un modelo de avión. Perdió una capacidad fundamental que define una nación soberana, la capacidad de interceptación supersónica y el control efectivo de su propio espacio aéreo. Nos quedamos, para decirlo en criollo, desnudos ante el mundo, dependiendo del heroico esfuerzo de un grupo de pilotos y mecánicos que hacían magia para mantener en vuelo a los A4AR Fighting Hawk, unos guerreros nobles pero cansados que tuvieron que cargar sobre sus hombros subsónicos la responsabilidad de defender el octavo país más grande del mundo. Pero esa sequía se terminó, y la llegada de los F-16A y B MLU desde Dinamarca no es simplemente una compra de armamento más para llenar un inventario o sacar una foto linda en un desfile. Es, sin exagerar, el salto tecnológico más brutal y repentino que ha dado la Fuerza Aérea Argentina en los últimos 40 años. Para entender la magnitud de lo que recuperamos, no alcanza con leer la ficha técnica fría de Wikipedia. Tenemos que poner el A4AR y el F-16 frente a frente, desarmarlos conceptualmente y entender que no estamos cambiando un auto usado por uno nuevo, sino que estamos pasando de manejar un karting muy tuneado a pilotear un auto muy bueno. En este video vamos a desglosar punto por punto, tornillo por tornillo, porque a partir de ahora las reglas del juego en el cono sur cambiaron para siempre. Acá arrancamos con lo más básico, la potencia y la velocidad, porque acá entra la primera gran mentira que nos contaron durante años para no sentirnos tan mal. Nos decíamos que la velocidad no importaba tanto, pero la realidad es que el A4AR es un avión subsónico, diseñado originalmente en los años 50 para despegar de un portaaviones, tirar bombas y volver. Su motor J52 es confiable, sí, pero es un motor antiguo, de flujo axial puro, que empuja con garra, pero que tiene un límite físico innegable. El A4 cargado para una misión de combate real difícilmente supera los 1000 km por hora, lo que significa que si tenés que interceptar un jet ejecutivo que entre ilegalmente a tu frontera, o peor, un caso hostil que decide tantear tus defensas, el A4 simplemente no llega. Lo ves pasar, lo saludás y te comes la bronca, porque no te da para alcanzarlo. Y acá donde el F-16 patea el tablero y nos devuelve la capacidad de interceptación real, porque estamos hablando de un avión equipado con un motor Pratt & Whitney F100, una bestia con posquemador que genera casi 24.000 libras de empuje. Esto no es solo un número lindo, esto significa que el F-16 es capaz de superar Mach 2, o sea, 2 veces la velocidad del sonido, alcanzando los 2.400 km por hora en altura. La diferencia táctica es abismal. Con el F-16, Argentina recupera la capacidad de scramble supersónico, lo que significa que podés tener un avión en alerta en tierra, recibir una notificación del radar, despegar en minutos y trepar a 40.000 pies rompiendo la barrera del sonido para ponerte al lado de cualquier intruso antes de que se dé cuenta de que saliste a buscarlo. Pasamos de perseguir el conflicto desde atrás a tener la capacidad de dictar los tiempos del encuentro, y eso, en términos de disuasión, es la gran diferencia entre tener un policía en bicicleta y un patrullero V8. Pero la velocidad es inútil si estás ciego, y acá entramos en el corazón de la bestia, el radar y la conciencia situacional, un área donde el salto es tan grande que marea. El A4AR tiene un radar excelente para su categoría, el ARG-1, que es básicamente una versión reducida del radar del F-16 original, pero es un sistema que tiene limitaciones de tamaño físico por la nariz chiquita del A4 y limitaciones de energía. El ARG-1 ve, sí, pero ve poco y cerca, en comparación con los estándares modernos. Es un radar que te permite pelear, pero que te obliga a estar muy atento, porque el enemigo probablemente te vea a vos mucho antes de que vos lo veas a él. Durante años, nuestros pilotos volaron sabiendo que en un combate moderno estaban en desventaja sensorial, dependiendo de que los controladores en tierra les cantaran la posición del enemigo, porque su propio radar no tenía el alcance suficiente para imponer respeto. Con el F-16 MLU, esa miopía se cura de golpe, porque estos aviones vienen con el radar AN/APG-66B2, una versión modernizada y mucho más potente, que no solo tiene mayor alcance de detección, superando cómodamente los 100 o 120 km contra blancos tipo caza, sino que tiene modos de operación mucho más sofisticados. Estamos hablando de la capacidad Look Down Shoot Down real y efectiva, lo que significa que el F-16 puede volar alto, mirar hacia abajo y distinguir un avión enemigo volando rasante entre el desorden, que genera el rebote del radar contra la tierra, algo que el A4 le costaba horrores y que los radares viejos de los Mirage directamente los dejaba ciegos. Ahora,
Un F-16 argentino puede patrullar en la estratosfera, dominar todo el volumen del aire debajo de él y traquear múltiples objetivos al mismo tiempo, priorizando cuál es la amenaza más inmediata y asignándole un misil, todo mientras el piloto recibe esa información procesada y limpia en sus pantallas multifunción. Y ya que hablamos de asignar misiles, tenemos que tocar el punto que realmente cambia la ecuación de poder en la región, la capacidad de combate más allá del alcance visual. Hasta ayer, la Fuerza Aérea Argentina era una fuerza de combate visual. El A4AR, aunque técnicamente podía portar misiles de medio alcance, en la práctica operativa dependía casi exclusivamente de los AIM-9 Sidewinder, misiles de corto alcance que te obligan a ver al enemigo con tus propios ojos, acercarte unos pocos kilómetros y entrar en un dogfight. Eso en las películas es muy romántico, pero en la guerra moderna es suicida, porque si vos tenés que acercarte a 5 kilómetros para disparar y tu enemigo te puede disparar desde 50 kilómetros, estás muerto antes de empezar. Argentina básicamente tenía que jugar a ser sigiloso en el radar, escondiéndose en el terreno y rezando para sorprender al enemigo, porque en un enfrentamiento de frente no tenía oportunidad. La llegada del F-16 introduce la capacidad de portar y disparar el AIM-120 AMRAAM, un misil de radar activo que es el estándar de la OTAN y que te permite derribar aviones enemigos a distancia de 50 o 70 kilómetros, mucho antes de que los pilotos se crucen la mirada. Esto se llama The Long Arm o el brazo largo y cambia toda la doctrina defensiva nacional. Ahora cualquier agresor que quisiera entrar en el espacio argentino sabe que puede ser iluminado y derribado sin que siquiera saber de dónde vino el disparo. Pasamos de tener que ir al choque físico a tener una zona de negación gigante alrededor de cada F-16. El solo hecho de que el avión pueda portar este misil obliga a los vecinos y a las potencias a repensar cualquier incursión, porque el riesgo subió exponencialmente. Ya no es pelear contra un valiente en un A4, es pelear contra un sistema de armas que te puede matar desde el horizonte. Pero no hay que quedarse solo con el combate aire-aire, porque el rol de ataque a suelo también sufrió una transformación radical que merece ser analizada. El A4 es un camión de bombas legendario, nadie se lo niega. El avión puede llevar una carga bélica impresionante para su tamaño, y nuestros pilotos desarrollaron una precisión manual envidiable para tirar bombas de caída libre, con una puntería de cirujano. Pero de nuevo, el heroísmo no reemplaza la tecnología. Para tirar una bomba de caída libre con precisión, tenés que volar bajo, exponerte al fuego antiaéreo de cañones y de misiles portátiles y además alinear el avión con el blanco, todo mientras te están tirando con todo. El A4AR tiene la capacidad para algunas armas inteligentes, sí, pero su integración y su stock siempre fueron limitados, dejándonos técnicamente atados a tácticas de bombardero de los 80. El F-16 MLU trae la integración plena y nativa de armamento de precisión moderno, como las bombas GTAM, que son guiadas por GPS, y las Poway, que son guiadas por láser, junto con la capacidad de usar pods de designación de blancos avanzados, como los Lightning o el Sniper. Me vas a estar preguntando, ¿qué significa todo esto? Bueno, la respuesta es que el piloto argentino ahora puede volar a 25.000 pies, fuera del alcance de la artillería antiaérea y de los Manpads, identificar un blanco con una cámara térmica de alta resolución, marcarlo con un láser o asignarle coordenadas GPS, soltar una bomba y virar para irse a casa mientras el arma planea y cae con un error de menos de 1 metro. Recuperamos la capacidad de ataque quirúrgico real, la posibilidad de neutralizar un puente, un radar o un búnker de comando sin arrasar con todo el barrio y sin arriesgar el avión en una picada suicida. Pasamos de tirar baldes de agua a usar un bisturí láser. Ahora hablemos de algo que no se ven en las fotos, pero que quizás es lo más importante de todo este paquete, el Link 16 y la guerra en red. El A4AR es un lobo solitario, tiene radios, tiene sistemas de navegación, pero esencialmente el piloto sabe lo que ven sus sensores y lo que le dicen por radio. Si hay otro A4 a 50 kilómetros, la única forma de compartir información es hablando, lo cual es lento, confuso y saturable. El F-16 MLU es un nodo de una red digital, bien equipado con un sistema de data link como el Link 16, que permite que cada avión comparta automáticamente lo que ve su radar con los demás aviones de la escuadrilla y con los radares en tierra. Si un F-16 detecta un enemigo, instantáneamente aparece en la pantalla de todos los demás F-16 en el aire, sin decir una sola palabra. Esto multiplica la conciencia situacional por 1000, permitiendo tácticas de manada coordinadas y silenciosas que antes eran imposibles de ejecutar. Y conectando con esto, tenemos que hablar de la defensa electrónica, porque en el aire moderno, si no te puedes defender del espectro electromagnético, sos un avión inútil. El A4 tiene un sistema de alerta de radar decente y lanzadores de chaff y bengala, pero es tecnología que se quedó en el tiempo frente a las amenazas actuales.
Los F-16 daneses vienen con una actualización de software y hardware de guerra electrónica que les permite identificar con precisión qué tipo de radar los está iluminando, desde dónde y aplicar contramedidas electrónicas activas y pasivas mucho más efectivas. No es que el F-16 sea invisible, no es un F-35, pero tiene las herramientas para saber qué lo está mirando y para complicar la vida al operador de radar enemigo, dándole esos segundos vitales para evadir o contraatacar que el A4 simplemente no podía garantizar. También hay un factor físico que los pilotos van a notar apenas se sientan en la cabina, la ergonomía y la fatiga de combate, porque el A4 es una cabina de los años 50 digitalizada en los 90, es estrecha, está rodeada de relojes analógicos mezclados con pantallas y la posición de vuelo es clásica, lo que significa que cuando te tiran las fuerzas G, tu cuerpo sufre. El F-16 fue el primer avión diseñado con la cabina pensada para aguantar 9 G sostenidas. El asiento está inclinado 30 grados hacia atrás para ayudar al piloto a no desmayarse. La palanca de mando está a la derecha, no en el centro, y es sensible a la precisión, no al movimiento. Esto parece un detalle menor, pero permite que el piloto maneje el avión con movimientos milimétricos de la muñeca, mientras su cerebro está enfocado en la táctica. Es la diferencia entre pelear con un avión para que vuele y un avión que sea una extensión de tu pensamiento, una interfaz hombre-máquina que está a años luz por delante de cualquier querido Fighting Hawk. Y no podemos dejar de lado la logística y la vida útil, un tema que suele ser aburrido, pero es el que gana las guerras. Mantener volando a los A4AR en estos últimos años fue una pesadilla logística. El motor J52 ya no se fabrica, los repuestos se consiguen canibalizando a aviones viejos en museos o desarmaderos, y cada hora de vuelo costaba sangre, sudor y lágrimas de los mecánicos. Era un avión en vías de extinción, sin soporte global. El F-16 en cambio es el avión de combate más producido de Occidente, hay más de 3.000 volando en todo el mundo, hay cadenas de suministro activas, hay usuarios en la región y hay empresas fabricando repuestos nuevos todos los días. Con esta compra Argentina sale el aislamiento logístico y se conecta a una cadena de suministro global, lo que garantiza que si hay presupuesto los aviones van a volar, van a tener rotables y no van a quedar en tierra por falta de una tuerca que se dejó de fabricar en 1985. Pero hay que ser honestos y hablar también de lo que implica operar esta nave en términos de infraestructura, porque el F-16 es un rey comparado con el A4 en ciertos aspectos. El A4 con su tren de aterrizaje alto y robusto heredado de su pasado naval para golpear contra la cubierta de los portaaviones se bancaba pistas no tan perfectas y un trato un poco más rudo. En cambio, el F-16 con su toma aire ventral, esa boca gigante debajo de la panza, es una aspiradora de piedras, requiere pistas inmaculadas, limpias, sin objetos sueltos, porque si el motor se traga una piedra, chao un motor de millones de dólares. Esto obliga a la Fuerza Aérea a mejorar sus bases, a repavimentar y a cambiar los protocolos de limpieza y además elevar el estándar de mantenimiento de infraestructura a un nivel OTAN, lo cual es un desafío enorme, pero también una mejora necesaria que eleva la vara de toda la institución. Además, recuperamos algo intangible, el alcance estratégico y la permanencia en zona. El A4 tenía patas cortas, o sea, que para ir lejos necesitaba tanques suplementarios gigantes que le sacan capacidad de armas y le agregan resistencia al aire, haciéndolo más lento y torpe. El F-16, especialmente con su eficiencia de combustible y su capacidad de carga, tiene un radio de combate superior que nos permite proyectar poder más lejos de nuestras bases. Si bien ambos pueden reabastecerse en vuelo, y acá es vital recuperar los aviones de reabastecimiento especializado al 100%, el F-16 lo hace con mayor eficiencia táctica, permitiendo patrullas de combate aéreo de mayor duración sobre objetivos estratégicos, protegiendo por ejemplo el mar argentino de una manera más persistente que lo que permitía el ciclo de combustible del A4. Es importante entender que esta comparación no busca denigrar al A4AR. El Fighting Hawk fue una solución brillante para su época, que duró demasiado tiempo gracias al talento argentino para atar cosas con alambre y hacerlas funcionar. Fue un guerrero digno que mantuvo la llama encendida cuando no había nada más, y sus pilotos son héroes que sacaron agua de las piedras. Pero aferrarse a él era una condena de obsolencia. Compararlo con el F-16 es injusto, porque son generaciones distintas y filosofías distintas. El A4 es un avión de ataque ligero adaptado a la fuerza para pelear aire-aire. El F-16 es un caza de superioridad aérea nato, que además es excelente atacando el suelo. La diferencia ontológica es que el A4 trata de sobrevivir en un campo de batalla moderno. El F-16 está diseñado para dominarlo. Con la llegada de estos Vipers, Argentina también recupera la capacidad de entrenamiento avanzado y la retención de talento humano, un problema gravísimo que estábamos sufriendo.
Los pilotos jóvenes, brillantes y motivados se iban de la Fuerza Aérea a volar en aerolíneas comerciales, no solo por el sueldo, sino también porque profesionalmente es frustrante entrenar para la guerra en un avión que sabes que no tiene chance real contra amenazas modernas. Volar un F-16 en cambio es la cima de la carrera de un piloto de caza en Argentina. Es un sistema complejo, exigente y letal que motiva a las nuevas generaciones a quedarse, a estudiar y a perfeccionarse. Además, estamos recuperando el orgullo profesional y la capacidad de generar doctrina propia actualizada, dejando de estudiar tácticas de la guerra de Malvinas o de los 90 para empezar a entrenar tácticas del siglo XXI. Esto nos lleva al equilibrio regional, un tema geopolítico sensible que no se puede evitar. Durante años, nuestros vecinos miraban a la Fuerza Aérea Argentina con respeto histórico, pero con lástima táctica. Por ejemplo, Chile opera F-16 Block 50 y MLU hace años, Brasil vuela Gripen E de última generación y F-5 modernizados con tecnología israelí. Argentina era el eslabón débil, el espacio aeropermeable del cono sur. Con esta compra no es que volvemos a ser la superpotencia galáctica de la región, cuidado con eso. Pero volvemos, nivelamos la cancha, recuperamos la capacidad de hablar el mismo idioma táctico de nuestros vecinos, de realizar ejercicios conjuntos de igual a igual y fundamentalmente de disuadir al enemigo. Para repasar lo que es la disuasión si te olvidaste, la disuasión es el arte de convencer al otro que atacarte es demasiado costoso. Con el A4 el costo para un agresor moderno era bajo, con el F-16 armado con los AMRAAM el costo es inaceptable. Incluso el aspecto de combate nocturno cambia dramáticamente con esta incorporación. Si bien el A4AR tenía ciertas capacidades nocturnas, la cabina del F-16 MLU está totalmente optimizada para el uso de gafas de visión nocturna y sus sensores están integrados para pelear de noche con la misma letalidad que de día. La guerra moderna no es solo para cuando se pone el sol, de hecho se intensifica. Recuperar la capacidad de operar 24/7 con interceptores supersónicos significa que la soberanía argentina no tiene horario, algo que parece básico, pero que habíamos perdido en la práctica operativa real de alta performance. Para ir cerrando este análisis, tenemos que mirar el cuadro completo y entender que la llegada del F-16 es un catalizador. Obliga a mejorar los radares de tierra para guiar a estos cazas, obliga a mejorar las pistas, obliga a mejorar el inglés de los pilotos y técnicos, porque gran parte del manual y del software están en inglés, obliga a mejorar la ciberseguridad de la fuerza, y esto es una locomotora tecnológica que arrastra al resto de la institución hacia la modernidad. El A4AR era un sistema analógico con parches digitales, el F-16 es un sistema digital nativo que exige una mentalidad digital. En conclusión, lo que recuperó Argentina no es un avión más rápido, recuperó la tercera dimensión de su soberanía, recuperó la capacidad de decir no en su propio cielo. Pasamos de una defensa testimonial basada en el coraje y la improvisación a una defensa creíble, basada en la tecnología y la capacidad de proyección. El A4AR Fighting Hawk se retira o pasa a segunda línea, con la frente en alto, habiendo dado todo, pero el F-16 Fighting Falcon llega para cerrar una herida abierta de 10 años. Ahora tenemos una velocidad supersónica, tenemos visión más allá del horizonte, tenemos dientes largos con misiles activos, tenemos una red de datos y tenemos futuro logístico. Volvimos a tener una fuerza aérea que puede cumplir su misión principal, no solo volar para desafiar, sino volar para controlar, interceptar y si es necesario combatir y ganar. El silencio en los cielos argentinos se terminó, el rugido del postquemador volvió y con él la tranquilidad de saber que allá arriba a 40.000 pies hay alguien vigilando con el mejor fierro que el dinero y la política pudieron conseguir, y eso, amigos, no tiene precio. Si te gustó este video te invito a darle like y a que le des al botón de suscribirse. Ahora te dejo una pregunta para que respondas en los comentarios. ¿Por qué tardaron tanto en llegar a un reemplazo lógico de los Mirage? ¿Fue algo político, económico o otro factor? Te leo la opinión abajo. Muchas gracias por ver mi contenido. Nos vemos en el próximo video. Adiós.